Hola a todos, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. Hoy día voy a explicar la representación semiótica de Raymond Duval en la lista de reproducción de Didáctica de la Matemática. Recuerden suscribirse para recibir los próximos videos. Ahora les voy a explicar una breve reseña de Raymond Duval. Nació en 1937, es filósofo, psicólogo y profesor de matemáticas. Investigó sobre el aprendizaje de la matemática y el papel de los registros de representación semiótica para la aprehensión de los conocimientos matemáticos. Es responsable del desarrollo de la teoría de registros de representación semiótica y los estudios importantes en la psicología. Duval trabaja sobre los antecedentes de las teorías de Charles Sanders Peirce. Como les comentaba recién, Charles es el padre de la semiótica contemporánea, entendida como la teoría filosófica del significado y la representación. Para Peirce, todo lo que existe es signo en cuanto tiene la capacidad de ser representado, de mediar y llevar ante la mente una idea, ¿sí? Esto se basa en principios también de Piaget, lo que son las representaciones mentales que cada sujeto produce sobre ese medio y las internaliza. Y la semiótica, que es la ciencia que estudia los diferentes sistemas de signos que permiten la comunicación entre individuos, sus modos de producción, de funcionamiento y de recepción. Dentro de la semiótica tenemos el signo como algo que representa algo para alguien. Esto significa, por ejemplo, que el significante es la palabra mesa, que es una construcción cultural, las letras, ¿sí? Sin embargo, internamente, nuestro significado de mesa puede ser esta imagen o puede ser una mesa de metal o de madera. Es una representación interna que hacemos de ese signo. Ahora vamos a ver los conceptos principales de Raymond Duval. Recuerden suscribirse para recibir los siguientes videos. Bien, objetos matemáticos. ¿A qué se refiere Duval con ellos? Dice que no son accesibles a la percepción. Esto significa que nosotros no vemos nuestro medio natural y vemos las cosas numeradas, porque los números son una construcción cultural. Por lo tanto, es indispensable que nosotros representemos esos objetos matemáticos para poderlos observar. Bien, entonces, ¿a qué se refiere Duval con representaciones? Él dice que hay dos tipos de representaciones. La representación mental, que es un conjunto de imágenes y conceptualizaciones que un individuo puede tener sobre un objeto o una situación. Por ejemplo, si yo le digo a una persona, como dice la imagen, un árbol, va a haber una persona que se va a representar un sauce llorón y se va a poner contenta porque su abuela tenía uno en la puerta. ¿Cómo puedo decirle a otra persona un árbol y se imagina un pimiento que se le secó en la puerta de su casa? Y va a tener una representación mental del árbol negativa. No sé si se entiende el ejemplo. La representación semiótica, a diferencia, es un conjunto de signos que son el medio de expresión de las representaciones mentales para hacerlas visibles a otros objetos. ¿Sí? Ya nos habla de algo cultural, ¿sí? No está en el medio, sino que debemos expresarlo, representarlo. Representaciones semióticas, ejemplos. Acá les pongo varios ejemplos, por ejemplo, la construcción cultural del 7, ¿sí? Lo tenemos en números romanos y también en sistema decimal y también lo tengo en gráfico, ¿sí? O sea, objetos. Las representaciones mentales dependen siempre de las representaciones semióticas. Las representaciones semióticas utilizan registros diferentes. ¿Sí? O sea, yo puedo registrar con un signo una representación de mi medio ambiente. Por ejemplo, decir 7 monedas y lo represento con una representación semiótica el número 7.
Bien, basado en lo que les explicaba recién, las representaciones semióticas son una comunicación de representación mental del sujeto, ¿sí?, que produce nuevos conocimientos gracias al medio ambiente. Bien, basado en esto hay actividades mentales. La semiosis, que es la aprehensión de representaciones semióticas, y la noesis, que es la aprehensión conceptual de los objetos representados. No existe noesis sin semiosis. O sea, vamos a entender lo siguiente. Nosotros primero es como que percibimos una representación semiótica, ¿bien? Y después construimos un concepto de esos objetos representados. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, recibo una carta, esa carta me trae muy buenas noticias sobre un familiar. Entonces voy a tener una representación semiótica de ese objeto que lo voy a conceptualizar en la noesis como algo positivo, o sea, ese objeto va a ser positivo en mi representación interior. Bien, ahora vamos a ver las actividades cognitivas ligadas a la semiosis. Tenemos la formación, que es la identificación de una representación en un registro dado, ¿sí? Cómo yo voy a identificar ese registro. El tratamiento es cómo transformo internamente ese registro, y la conversión, que es la transformación externa de un registro. Ahora les voy a dar un ejemplo. Bien, el ejemplo es el siguiente. Las representaciones semióticas deben ser usadas necesariamente. O sea, en matemática necesito representar cantidades, operaciones, conceptos. Sin embargo, los objetos matemáticos no deben ser jamás confundidos con la representación semiótica utilizada, ¿sí? Tengo diversas formas de representar en forma semiótica el número 7. Puede ser con suma, puede ser con gráfico, puede ser con una recta. Sin embargo, no debe confundirse esta representación que se hace del número con ese objeto matemático que es el número 7, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver las transformaciones que él trabaja en su teoría. Recuerden suscribirse para recibir los próximos videos. Cuando nos habla de transformaciones, él dice lo siguiente: los sistemas semióticos de representación no solo permiten designar los objetos matemáticos, también permiten realizar transformaciones entre ellos. Toda actividad matemática requiere utilizar un sistema semiótico de representación. Los signos o los sistemas semióticos de representación no son solo para designar objetos matemáticos, sino también para trabajar con ellos. Ahora vamos a ver un ejemplo. Estas transformaciones se ven diferenciar por completo las dos clases de transformaciones de representaciones semióticas. Lo importante no es la representación de un objeto matemático, sino las transformaciones que se pueden realizar sobre ellos. En toda actividad matemática se distinguen dos clases de transformaciones: los tratamientos y la conversión. Cuando hablamos de tratamientos, ocurren dentro del mismo registro donde se ha formado, y cuando hablamos de conversiones, consisten en cambiar de un registro a otro sin cambiar el objeto denotado. Vamos ahora a ver el ejemplo. Desde el punto de vista matemático, la conversión y el tratamiento son un todo en la resolución de un problema, ¿sí? El tratamiento es el que hace relevante la elección del mejor cambio de registro para resolver el problema dado. O sea, las dos formas de resolverlo son una representación que vamos a hacer de esta situación, problema, para poder resolverlo. Desde el punto de vista cognitivo, la conversión y el tratamiento son fuentes totalmente independientes de problemas en el aprendizaje de las matemáticas. La conversión es un proceso cognitivo más complejo que el tratamiento, ¿sí? Los tratamientos son transformaciones internas y existen reglas propias a cada registro.
O sea, nosotros vamos a tener una forma de transformar esa representación semiótica y eso va a depender de cada registro que tomemos de ese medio. Bien, acá les pongo un ejemplo de tratamientos. Acá podemos ver un tratamiento de expresiones simbólicas donde encontramos el cálculo y dentro de este numérico, algebraico y proporcional, ¿sí? No son los mismos tratamientos que deben ser considerados para efectuar las adiciones. Eso es lo que nos decía Duval. Y acá lo que observamos es diferentes tratamientos, ¿sí?, de un mismo número o un mismo signo, ¿sí? Tratamientos en geometría. Formas de tratamiento en geometría hay dos tipos: la discursiva, que es la deducción de propiedades y teoremas que usan lenguaje, o sea, en forma verbal, y la visual es la reorganización de las formas, o sea, cuando nosotros observamos. Acá les dejo un ejemplo de ambas formas.